simbolizando santidad, sino requiere es obediencia, porque esa es la forma más espiritual de reverenciar tu palabra, Señor. En esta hora disponemos esta palabra en tu presencia, invitamos a tu Santo Espíritu, no como una manera religiosa de invocarlo, sino entendiendo, Señor, que sin el Espíritu de Dios no vamos a llegar a una verdadera y profunda interpretación de tu palabra. Así que, Señor, en tu presencia nos disponemos, honramos tu nombre y ponemos a todos los hermanos que también en este momento se disponen para recibirla, para que no la recibamos con los oídos pesadamente, para que no la recibamos en la carne, para que no la recibamos pesadamente, sino con una disposición de nuestro corazón, sabiendo que tu palabra quiere ministrar nuestras vidas y a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en todo y por todo, en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al versículo 8 del Evangelio de San Lucas. Si me lo escriben allí, por favor, en el chat, para los que de pronto en el momento de escribir pues se quedan un poquito, entonces puedan tener ahí el chat para que lo vean y puedan irse orientando. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8, y lo voy a leer a continuación. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, bueno, basado en este pasaje, vamos a estudiar un poco de esta historia y de lo que nos transmite y nos enseña a nosotros. Vamos a tratar hoy el tema de en búsqueda de la fe. Y creo que de alguna manera eso es lo que nos hace ser religiosos, porque todos buscamos creer y creer en algo. Ahí hay una fe que es una fe genuina, es una fe verdadera, es una fe auténtica, que es la que Dios al final de este pasaje nos hace el gran interrogante y nos dice en el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, la pregunta del Señor es sobre la fe, que si la va a hallar. Entonces, cuando se hace esa pregunta de hallar fe, pues lo que quiere decir Dios es que de alguna manera Él espera encontrar fe en nosotros, y nosotros también esperamos de Él muchas cosas. De hecho, los seres humanos vivimos en espera de algo, todos perseguimos algo, todos queremos algo, todos anhelamos algo, todos esperamos algo de los demás, y los demás esperan algo de nosotros. Pero cuánto más si se trata de Dios, pues esperamos nosotros, ¿no? Porque si del hombre esperamos lo posible, pues de Dios esperamos lo imposible. ¿Y qué pone en acción lo imposible de Dios? La fe. Entonces, nosotros buscamos imposibles y Dios busca fe en nosotros. Porque
la sabiduría humana y las cosas naturales tienen limitantes. Y esas limitantes nos llevan casi siempre, la mayoría de las personas que hemos aceptado a Dios en nuestras vidas, ha sido cuando lo natural ha sido limitado, es decir, cuando lo natural ya llega hasta su límite y ya no se puede hacer nada por la persona. Vamos a hablar de una enfermedad, entonces la ciencia, que es la sabiduría humana, lo natural, entonces dice ya no hay nada que hacer. Entonces ahí viene lo sobrenatural, viene lo imposible que para nosotros es, pero para Dios sí puede ser posible. Entonces nosotros esperamos de Dios imposibles y Dios espera fe en nosotros. Por eso vamos a hablar un poquito acerca de buscar esa verdadera fe y de también no solamente buscarla, sino también aspirar a tenerla. Y vamos al punto número 1, porque sé que el tiempo hoy es más corto, no tenemos sino una hora. Entonces vamos a ir en búsqueda de esa fe. Número 1, porque vamos a mirar el punto número 1 y es lo siguiente. Y es, el mundo espiritual se mueve por la fe. Por eso la fe es tan importante. Dios es espíritu. Y por eso el mundo con el que más luchas tenemos, el mundo más difícil, el mundo más adverso, y de hecho por eso es que a veces, le damos tregua al enemigo, es porque como no vemos muchas veces ese mundo espiritual, a veces pensamos que no existe, o que no es real, o que no pasa nada, ¿no? Si uno viera todo el alcance que tiene una oración, pues seguro no dejaríamos de orar. Si no tuviéramos todo el alcance que tiene la palabra de Dios, creerla y obedecerla, pues tendríamos mucho más alcances en el mundo espiritual. Si nosotros entendiéramos y viéramos también todo lo que ocurre cuando guerreamos espiritualmente, cuando batallamos, cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, pues muy seguramente nosotros creceríamos en la fe y no desistiríamos tanto. Entonces ese mundo espiritual que a veces deseamos que se mueva en favor de nosotros, que se mueva en favor de su rey, de su pueblo, de su iglesia, en favor de un hijo, de una hija, de un esposo, de una esposa. Eso, para que se mueva en ese mundo físico, debe ocurrir algo en ese mundo espiritual, y por eso la fe es tan importante para nosotros los creyentes, ¿no? A veces nosotros que nos llamamos creyentes es porque tenemos fe, porque creemos, pero a veces me hace, en este transcurrir de estos tiempos, hablando alguna vez con mi esposa Ingrid, la pastora Ingrid, hablábamos de que a veces el inconverso tiene más fe que el creyente, ¿no? El inconverso dice, no, yo con la ayuda de Dios, yo le voy a meter la ficha a esto, yo sé que Dios me va a ayudar y yo sé que me va a ir bien. En cambio, a veces el creyente le da más miedo, es más inseguro, es más temeroso, dura orando por algo años y al final nunca se decide hacer nada porque le da como miedo y dice, pero qué tal que me vaya mal, y qué tal que eso no sea, y qué tal que no salga, y qué tal que no sé qué, y qué tal que se sé más. Y uno ve al inconverso que eso, mejor dicho, se lanza y cree más, o sea, parece más creyente que el mismo que dice ser creyente. Entonces, el mundo espiritual se mueve por la fe, y si nosotros queremos que ese mundo espiritual se mueva en favor de nosotros, es importante que nosotros también nos movamos en fe en ese mundo espiritual. Y quiero que miremos el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículo 8 al 17. No voy a leer el contexto porque si no, entonces como que de pronto no vemos la necesidad de la fe. Entonces, el título de la enseñanza, ¿no? En búsqueda de la fe. Punto número 1, el mundo espiritual se mueve por la fe, ¿sí? Si queremos que se mueva ese mundo espiritual en favor de Dios, en favor de su voluntad, en favor de su palabra, pues también tenemos que movernos espiritualmente. Entonces el mundo espiritual se mueve por la fe. Número 1. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 17, lo voy a leer yo aquí
y me van a poner especial atención a la historia, porque es que la historia es una historia de fe muy grande y ver cómo se mueve ese mundo espiritual. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8 dice así: Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos... Pastor, un poquito más, se oye. No, está muy lejos de mí. Por favor. Pero un momentico, aquí me acomodo entonces. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Aló? Sí, señora, sí, durito, pastor. No, Sí, mira, se es me que ya- escucha mejor, pastor. Ah, bueno, gracias. Entonces ahora espéreme, tomo un poquito de agua. Segunda de Reyes, ¿qué, pastor? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Ya voy leyendo el versículo... Bueno, voy a leer otra vez desde el 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, perdón, yo creo que leí como mal. Voy a leer otra vez el 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿quién es el espía? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, es decir, la rodearon, ¿sí? El ejército rodeó toda la ciudad de Datán donde estaba Eliseo. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el ayudante de Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Elías. Voy a dejarlo hasta ahí porque de Eliseo. Voy a dejarlo hasta ahí por cuestiones de tiempo. Pero ¿qué quiero denotar acá? Que aunque había una guerra física, ¿no? Los sirios tenían sus ejércitos, tenían sus espadas, tenían sus carros y venían contra Eliseo. A ese ejército que era numeroso y que aparentemente tenía ya controlada toda la situación, tenían rodeado la ciudad y por ende pues no había una salida humanamente para el profeta Eliseo. Eliseo tenía la fe de que no estaba solo. Pero esa seguridad no la tenían todos, porque ellos no veían lo que el profeta sí podía ver. ¿Y qué veía el profeta? Que en ese mundo espiritual, aunque nosotros no lo veamos, no quiere decir que no exista. Aunque a veces nos veamos solos, no quiere decir que realmente estemos solos. Aunque a veces sintamos que son más los que están contra nosotros, no es tan cierto, porque ahí la misma escritura le está diciendo a través del profeta: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros.
Y entonces el profeta Eliseo ora a Dios para que su ayudante, que muy seguramente podría ser Jesse, le dice: Señor, permite que él vea lo que yo veo. Y él ve gente de a caballo, ve carros, ve que hay todo un ejército, o sea, hay todo un mundo espiritual que se mueve a través de la fe. Cuando nosotros, si pudiéramos leer allá con tiempo, ustedes leen ahí en el libro de Daniel, el capítulo 10, cuando Daniel estaba esperando una respuesta de parte de Dios porque él no entendía la revelación que Dios le había dado, la visión. Entonces él ora a Dios y después aparece el ángel y le dice ahí que Dios había escuchado su oración desde el mismo momento, pero que el príncipe de Persia se había opuesto y que solo había venido Miguel para ayudarle porque ya había una respuesta en el mundo espiritual, pero no se había logrado materializar o no había podido llegar a Daniel porque había una guerra en el mundo espiritual. Entonces, si nosotros entendemos que el mundo espiritual se mueve por la fe, entonces nosotros no desistiríamos de creer, no desistiríamos de orar, no desistiríamos de buscar, no desistiríamos de luchar, de guerrear, de batallar, porque es que ese mundo espiritual no se mueve quedándonos quietos, no se mueve solamente ahí sentados en la iglesia, se mueve es a través de la fe que nosotros depositamos en nuestra oración. Entonces esa oración que hizo Eliseo se vio respaldada por Dios, porque hay todo un mundo espiritual que se mueve a través de la oración y a través de la fe, desde luego. Entonces, si nosotros queremos, número uno, entender lo importante de la fe, es que la fe es el motor, es como el mecanismo por el cual se mueve el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, hay un enemigo, hay un adversario que se llama diablo, pero también hay un Dios que sujeta al mismo demonio y al mismo Satanás, pero todo eso se mueve a través de la fe, ese mundo espiritual, ¿sí? Ese mundo espiritual es accionado a través de nuestra fe y ahí vemos cómo se mueve ese mundo espiritual a través de la oración, como Dios tampoco es que nos está dejando a nosotros solos, pero el hecho de que no veamos las cosas no quiere decir que las cosas no estén. El que veamos que se levantan contra nosotros no quiere decir que no sea mayor el que está con nosotros. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Bien, vamos a avanzar al punto número 2. La fe no se consigue solamente con el oír, porque a veces creemos, como estamos hablando de búsqueda de la fe, entonces creemos que solamente con el oír la palabra de Dios vamos a hallar la fe. Y no es solamente con el oír. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 10, que es un pasaje una parte de ese pasaje es muy conocido, ¿no? Y por eso es que a veces nos quedamos como partecitas de la escritura, pero obviamos los pasajes que rodean esa escritura para darnos mayor claridad y mayor entendimiento de lo que Dios está esperando de nosotros, ¿no? Dios nos hace la pregunta: ¿hallaré fe cuando yo venga? Entonces Dios espera hallar fe en nosotros y nosotros esperamos que esa fe sea respaldada de manera sobrenatural por Dios. Entonces, mientras nosotros estamos en espera de lo sobrenatural, Dios está en espera de nuestra fe. Entonces, ¿qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 12 al 18? Dice la escritura de la siguiente manera. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No han oído
Antes bien, toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué quiero mencionar aquí en este pasaje? Que aunque nosotros tenemos la tendencia a aprendernos el verso 17, que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, no significa que todos los que oyen la palabra de Dios sean creyentes, porque ahí antes, en el versículo 16, nos menciona que muchos no han creído al Evangelio. Entonces, el objetivo de oír la palabra no es el final, sino es el medio. ¿Cómo llegamos a la fe? Por el medio que Dios usa para llegar a la fe es la palabra de Dios. Porque nosotros creemos en muchas cosas, pero no todas las cosas que creemos son verdad. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Darnos confianza y seguridad de que lo que vamos a obedecer es de Dios. Porque si nosotros miramos, el que cree en la Virgencita tiene fe, pero es una fe en algo que no es verdad. El que cree en los poderes sobrenaturales de la mata de sábila detrás de la puerta tiene una fe, pero es una fe que no está bien encaminada, ¿sí? No es una fe en lo real, en lo verdadero. Y el que, así sucesivamente, el que tiene una fe en el positivismo, en su propia capacidad, en el humanismo, o en la suerte, o en lo que sea, o en los brujos, eso es una forma de fe, pero no es la fe verdadera. Entonces, ¿qué es lo que es la palabra de Dios? Es el medio, el camino, la forma por la cual vamos a llegar a una fe que no tiene como propósito solamente oír, sino que el objetivo fundamental de la fe es el obrar, es el hacer, es el actuar, es el poner por obra, porque ¿de qué nos sirve a nosotros oír tanto evangelio, tanta palabra? Pero al final, ¿no creen ustedes que Dios en algún momento nos va a pedir cuentas de todo eso que hemos recibido y nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste con eso? ¿Y nosotros con qué le vamos a salir? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Si sabemos por la palabra que al que más se le da, pues más se le demanda. Y Dios nos ha dado palabra, pero ahí es donde tenemos que evaluar qué tan creyentes somos y qué tan incrédulos, porque el creyente obedece la palabra de Dios, pero el incrédulo pues la escucha, pero hace de cuenta como si no hubiera escuchado nada, como si no le hubiera servido de nada, es decir, no le haya valor a ella. Entonces, el mensaje del Evangelio no es solamente para escucharlo, porque si el mensaje del Evangelio solamente fuera para escucharlo, ¿qué dice la Biblia? Que será predicado este Evangelio ¿a quién? A toda criatura, y entonces todos serán salvos. La Biblia no dice eso. No dice que todo el que escuche el Evangelio va a ser salvo, sino que dice que después de que todos lo escuchen, está diciendo que vendrá el fin, porque ya todos tuvieron su oportunidad. Entonces el objetivo del Evangelio no es solamente oírlo. Ay, no es que la fe viene por el oír, entonces escuchemos. Sí, pero es que el objetivo de oír es el actuar. El objetivo del oír es el hacer. El objetivo del oír es el de poner por obra lo que oímos. Y si nosotros, ¿por qué nosotros estamos en un interés permanente de querer aprender algo nuevo? Y eso nos pasa a todos. Entonces uno va a la iglesia, ay, pero es que ese versículo ya me lo sabía, ay, es que yo ya había escuchado eso, ay, eso otra vez hablando de la ira, ay, no, pero es que no hablan de otra cosa, ay, otra vez hablando del perdón, ay, pero es que no saben más. La pregunta no es si ya sabemos eso, la pregunta es si ya estamos obedeciendo eso, porque todos sabemos, por ejemplo, de lo que es el perdón, pero sin embargo tenemos odio en nuestros corazones. Todos sabemos de lo que es la misericordia, pero ¿sí la tenemos o no la tenemos? Todos sabemos de que nos airemos, pero no pequemos, pero ¿qué tanto lo ponemos por obra? ¿Qué tanto nosotros sabemos, por ejemplo, que se alejen de nosotros toda malicia, toda envidia, todo enojo, todo pleito, todos celos? Pero ahora ya lo sabemos, pero ¿lo hacemos? Todos sabemos que hay que congregarse, eso también lo sabemos, pero ¿lo hacemos? Todos sabemos que hay que orar, pero ¿lo hacemos?
¿sí? Entonces, ahí vemos lo importante del objetivo de la fe. No es solamente oír. Ay, no, la fe viene por el oír. Pongamos la Biblia todo el día. Y vamos a la iglesia y posiblemente juzgamos de que no aprendemos nada nuevo. Pero la pregunta no es si ya sabemos algo nuevo o lo vamos a aprender, sino que tanto de lo que yo ya sé estoy viviendo. Que tanto de lo que yo ya sé estoy practicando. Entonces a veces en eso es donde más nos rajamos, no en el conocimiento que tenemos, porque nuestro ministerio es un ministerio que saca pecho porque tiene mucho conocimiento. Es que este ministerio es de un conocimiento profundo. Y entonces nos dedicamos a estudiar cómo se mueven los demonios en la gente, pero no luchamos contra esos demonios. Nos hemos dedicado a sacar pecho de lo mucho que sabemos, pero no hemos tenido en cuenta que no hemos obedecido mucho de lo que sabemos. Porque si lo obedeciéramos realmente, no andaríamos como andamos. Entonces, cuando hablamos de que la fe viene por el oír, hay un deseo de oír. De hecho, en los últimos tiempos, dice el Señor, que habrá un comezón de oír. Terrible. Todo el mundo quiere oír de Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Entonces queremos oír es a los que nos hablan conforme a nuestras propias concupiscencias y no conforme a la verdad de Dios. Entonces cada uno de nosotros evaluemos. Cuando hay momentos que por alguna razón el Señor permite que otra persona predique, la pregunta más común, y hasta yo me la he hecho, pero ¿de qué enseñamos? ¿De qué le habla uno, Señor, si esta gente ya sabe todo? Ya sabemos todo, conocemos prácticamente todo, pero la pregunta es, si obedecemos todo eso que sabemos, y sin embargo queremos saber más. Yo quiero saber más. Y algún sabio por ahí alguna vez dijo lo siguiente: nosotros hemos leído de que no echemos las perlas a los cerdos, ¿cierto? Y eso significa que por más que hay un verso, es un verso creo que es un proverbio, que habla de que aunque vista al cerdo con joyas, pues no dejará de ser cerdo. O este popular que dicen que la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces a veces nosotros, ¿qué nos pasa? Que tenemos una actitud de cerdos en la iglesia. ¿Cerdos en qué sentido? En que el cerdo come, pero él no hace nada, ¿sí? No acciona eso que come, pero sin embargo pide comida, y pide comida. Entonces cuando uno habla de no echar las perlas a los cerdos, de pronto hemos llegado a pensar que son los incrédulos por allá, los que satanistas, los mundanos que desprecian la palabra de Dios. Pero qué tal que nosotros estemos comportándonos como cerdos en el sentido de que queremos que nos den y 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 nos vamos a reventar. Estamos gordos de alimento. Pero y la pregunta del millón, ¿y todo eso que sabemos, para qué nos está sirviendo? ¿Sí? ¿En qué lo estamos invirtiendo? ¿En qué lo estamos utilizando? ¿En dónde lo estamos poniendo por obra? ¿En qué lo estamos practicando? Entonces preguntémonos eso, porque a veces somos muy exigentes. Ay, yo quiero que me den, yo quiero esto, yo quisiera saber, yo quisiera conocer, yo quisiera que me pongan, yo quisiera que me enseñen, yo quisiera... Bueno, pero sí, eso está bien, esa hambre está bien, pero la pregunta es, ¿y con lo que tiene ya de conocimiento, qué hace? ¿O qué hacemos? Porque solamente nos quedamos mirando a ver qué hacen los demás y nosotros qué estamos haciendo con el conocimiento. Ojo pues que nos va a pasar a nosotros que seamos los cerdos. Y no precisamente por lo de estar entre el lodo, sino porque no valoramos lo que Dios nos está dando. Solamente nos estamos engordando de conocimiento, pero poco estamos accionando ese conocimiento. Entonces por eso el Señor nos dice allí que el fin de oír la palabra
no es solamente que escuchen el Evangelio, sino es que obedezcan el Evangelio, porque si todo el que escucha el Evangelio fuera salvo, ya todo el mundo sería salvo al final, porque será predicado este Evangelio a toda criatura. Pero nos dice el contexto del 16 que no todo el mundo ha creído al anuncio del Evangelio. Entonces el objetivo no es simplemente que lo oiga la gente, sino que lo actuemos, lo pongamos por obra. Bueno, vamos a continuar, punto número 3. ¿Por qué es tan importante la fe para Dios? Y vamos a ir al libro de los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer dos pasajes de Hebreos. Vamos a leer el 11:6 y vamos a leer el 11:32 hasta el ¿qué? Hasta el 36. Entonces dice así el 11:6. Vamos a hablar del punto 3, ¿por qué es tan importante la fe para Dios? Dice así en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y vamos a mirar el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Entonces, ¿qué nos está diciendo de por qué es tan importante la fe para Dios? Porque la fe no es solamente decir, ay, tan lindo que habló Dios, porque por la fe le buscamos y por la fe creemos que le hallamos y por la fe también actuamos, obramos. Si estos hombres no hubieran tenido fe, porque uno se queda como que en la definición de la fe, y no entiende que toda la descripción de estos hombres de Dios que nos habla en el libro de los Hebreos capítulo 11, está describiendo a hombres que no solamente les resalta en lo que creyeron, sino que obedecieron a Dios. Y por eso es que queda demostrado que fueron hombres de fe. Pero nosotros muchas veces decimos creemos, pero no está demostrado nuestra fe porque no obramos conforme a lo que creemos. Porque si lo creyéramos, lo obedeceríamos. Entonces el objetivo de la fe no es solamente decir yo creo, sino es